Buenas tardes, amigos de Miami TV, nuevamente desde Madrid, España, para tratar sobre temas de pura actualidad, artística, intelectual, etcétera. Ya saben, lo que a nosotros nos gusta. Hoy traemos a una persona muy querida por este programa y que, bueno, espero que nos sorprendamos todos con las diversas facetas en las que se mueve y también con las noticias que nos trae de los proyectos que próximamente vamos a venir a traer aquí a España y también a América. Se trata de Emilio Ruiz Barrachina. Emilio, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias. Esto último que estábamos comentando antes de salir al aire era que una faceta muy poco conocida por la gente que nos ve, o menos conocida seguramente que de ti, es que tú eres escritor y además escritor prolífico y además de diversas materias, digamos. Y entonces nos gustaría que nos seleccionaras un poco sobre las diversas obras o las que nos dé tiempo a que podamos tratar antes de entrar al otro campo que es el fuerte y que es el cine, que a mí además también me apasiona. Bueno, el tema de la literatura es anterior, en mi caso, al cine, y es por lo que yo entro pues al mundo de la cultura y este mundo de las letras posteriormente es el que me llevaría también al cine. Prolífico que decías, no tanto, me cuesta mucho escribir, me cuesta mucho sentarme a escribir porque además el problema que tiene el cine te absorbe mucho tiempo y la literatura también lo necesita. Cuando te metes en una novela prácticamente estás 2 años conviviendo con esos personajes, con la historia y casi que se anulan uno a otro. O estás haciendo una película o estás haciendo una novela. Las dos cosas a la vez es muy difícil. Supongo que hay quien pueda hacerla, yo no. Yo tengo que ir poco a poco porque creo que si no tiene la profundidad ni uno ni otro que requeriría. Pero es verdad que muchas de las novelas o de los libros que he escrito posteriormente se han convertido en una película. Desde mi primera película, allá por el año 99 del siglo pasado, que ha llovido ya un poco, A la sombra de los sueños, primero fue una novela, después fue la película. Y tantas otras. El controvertido discípulo, por ejemplo, también primero viene de una investigación, de un ensayo, luego una novela y luego pasa a ser película. La venta del paraíso. Bastantes de mis películas pasaron primero por la literatura. Otras no y otras están en proyecto. Desde el último libro que he escrito, que ha sido Estación Libertad, que salió el año pasado con mucho éxito de ventas, afortunadamente, y que espero que próximamente se convierta en película con una peculiaridad, y es que está diseñada como una película musical. Ajá. Pero bueno, eso es más o menos así a grandes rasgos por dónde va. Pero vamos, títulos de libros míos hay muchos y que se han movido muy bien. Le ordeno a usted que me quiera, No te olvides de matarme, Brujos, Reyes, Inquisidores. Bueno, ahí voy entre la novela y el ensayo. Maravilloso. Hablemos de Estación Libertad. Estación Libertad es una historia muy bonita del norte de España, de unas hermanas que estaban cerca o dentro de la propia estación de trenes. Sí. De Rivadavia. Sí. ¿Es justo en plena Guerra Civil Española? No. Plena Segunda Guerra Mundial. Plena Segunda Guerra Mundial. Todavía España no estaba en guerra civil. Ya había pasado. Ya había pasado. Acaba de terminar la española. A ver, yo siempre digo que la Guerra Civil, que la Guerra Mundial fue una sola. Y el primer capítulo de la Segunda Guerra Mundial fue la Guerra Civil Española. Yo creo que fue la misma guerra. Ajá. En realidad, justo en este libro que ahora comentamos se puede ver algo de todo esto que estoy afirmando. Yo pienso que en España, en la Guerra Civil, se prueban las armas con las que luego se combatiría en la Segunda Guerra Mundial. Las armas, los aviones, de todo. Sobre todo por parte de los alemanes y de los italianos. Algo menos los aliados, pero también. Y los rusos. O sea, esto fue un campo de pruebas de todo ese armamento que después sería desplegado y mejorado ulteriormente. Claro, y también en España, y ahí enlazamos con el libro, se obtienen muchos materiales que no hay en el resto de Europa, como era el wolframio, imprescindible para fabricar los blindajes de los tanques, las resistencias de las bombillas.
y los alemanes la obtenían sobre todo de las minas en España y en el norte de África, muchas de ellas también en ese momento en territorio que era considerado protectorado español. Con lo cual se establecen unos lazos comerciales y en el encuentro de Hendaya, en la estación de Hendaya, en donde se reúnen Hitler y Franco, uno de los acuerdos es que para controlar justamente la explotación de esas minas, la mayoría en Galicia, se autoriza a agentes de la Gestapo, agentes alemanes, a que vengan a España. Con un doble, digamos que tenía una doble misión. La oficial era esta, controlar las minas. La otra era controlar también que no se estuvieran escapando judíos por el norte de España. ¿Qué supone esto? Que los agentes alemanes bloquean todos los puertos españoles y entonces los judíos ya no se pueden escapar, no pueden embarcar hacia América en los puertos españoles, con lo cual había que ir hasta Portugal. Y Francia ya estaba ocupada, con lo cual la única salida era Portugal. Y además el cónsul portugués en Suiza expide 30.000 visados para poder cruzar el Atlántico, pero también había que llegar a Portugal. Con lo cual muchos de estos judíos que tenían posibilidades económicas de cruzar toda Europa, pasar los Pirineos de forma clandestina y cruzar el norte de España, no había trenes, entonces había pequeñas compañías que sacaban el mineral o todo tipo de minerales, carbón y todo desde las minas en todo el norte de España hasta los puertos, pero no había como tal la Renfe, todo esto fue posterior. Entonces tenían que bajar de un tren, buscar transporte, podían ser taxis, camiones, autobuses de línea, andando. Cada cual se las ingeniaba como pudiera para cruzar todo ese norte de España, que se tardaba más o menos una semana, eludiendo tanto a las autoridades españolas, Guardia Civil, guardias de asalto, como a los alemanes que estaban vigilando, y llegar a una estación cuyo nombre clave era Estación Libertad, que era la estación de Rivadavia, que era la más cercana a la frontera portuguesa. Entonces, había 3 hermanas que eran las dueñas de la cantina de esta estación, que habían establecido toda una red en las diferentes estaciones previas a Rivadavia, por la que traficaban productos con Portugal. O sea, lo que en la época se llama extraperlo, pequeño contrabando de cosas como tabaco, azúcar, pan, muy necesario en ese momento que España pasaba tanta hambre. Y aprovechando esta red de extraperlo, de pequeño contrabando que tenían las hermanas con los jefes de estación, con los maquinistas, digamos que la infraestructura ya existía, la aprovechan también para salvar gente que viene huyendo desde el centro de Europa. Llegaban a la estación, los identificaban, los escondían durante un día, 2 días, lo que hiciera falta, les daban de comer, y por la noche los pasaban en una barca en el río, y luego un grupo de portugueses los bajaban hasta Oporto o a Lisboa, desde donde embarcaban generalmente a Estados Unidos y algunos a Latinoamérica. Utilizando esta red se calcula que se salvaron entre 580 y 600 personas, que eran muchas. Máxime teniendo en cuenta que estas 3 hermanas, las hermanas Touza, su apellido, no tenían recursos económicos. O sea, increíble. Hacían rifas para conseguir dinero y tenían un kiosco en la estación, que era la cantina. Debajo del kiosco tenían un pequeño almacén para guardar tanto los productos que vendían a los pasajeros de los trenes como estas pequeñas cantidades de contrabando que lograban manejar, y ahí en ese mismo sitio pues escondían a veces a estos pasajeros que llegaban, la mayoría pues en unas condiciones muy duras, después de haber cruzado toda Europa, de haber comido poco, pasar mucho frío, y salvaron a muchos. Pero lo curioso de esta historia es que no se supo hasta el año 74. O sea, desde el año 42 en que sucede hasta el 74 no se supo. Y la historia se conoce, que es donde yo arranco el libro, por un judío que logra huir a Nueva York después de haber fabricado la mayoría de las botas para el ejército nazi. Tiene que huir con su mujer, se instala en Nueva York y allí conoce a un gallego. Los gallegos sabemos que están por todo el mundo. Por todo el mundo. Conoce a un gallego y cuando le determinan una enfermedad, dice que se va a morir, tiene un cáncer, una enfermedad terminal, él habla con su amigo gallego y le dice si alguna vez
vas a Galicia, a mí me pasó esto, quiero que localices a estas hermanas, no sabía ni dónde era, ni la estación, ni nada, y les dé las gracias, y que digas que lo que hicieron mereció la pena. Este hombre había vuelto a rehacer su imperio del calzado en Estados Unidos, y el amigo gallego efectivamente llegó a Monforte de Lemos de vacaciones un verano, localizó al librero de Monforte de Lemos, que fue el que recogió toda la historia, localizó a 2 de las hermanas que todavía vivían, y publicó años después, ya en Democracia, un artículo en el periódico El Mundo, debía ser de las primeras ediciones del Mundo, y ahí cuenta la historia. Y esa es la base para después haber hecho tanto el libro como el guión de la película, y bueno, pues que espero que fascinante. en el futuro ¿Y cómo pudieron guardarlo tan en secreto? Tuvo que ser increíble, ¿no? El ser capaces de estar a salvo de la Guardia Civil de entonces, de la propia Gestapo, ¿no? Porque al y final, de los servicios de inteligencia alemanes. Al final casi todo el pueblo se implicó. Ahí se implicó el cura, se implicó... yo creo que casi todo el pueblo se implicó. ¿Y ha habido un reconocimiento público de nuestros amigos judíos para Sí. Bueno, a ver, mira, ha habido un reconocimiento público y ellas tienen plantado un árbol en las colinas de Jerusalén. Sin embargo, cuando se ha pedido que sean reconocidas como justos entre los justos, que es la mayor distinción que hace el pueblo judío a gente que ha sido benefactora, les ayudó. Por las hermanas no tienen ningún problema, pero sí es verdad que parece ser que alrededor de las hermanas hubo gente que se pudo lucrar del tema. Por ejemplo, algún taxista. Cierto oportunismo económico. Claro, también. hay un taxista, por ejemplo, que había sido también taxista de algún alto mando en la Guerra Civil Española del bando nacional, en concreto había sido el chofer de Millán Astray, en fin, y parece que él sí cobraba los transportes hasta el río. Entonces, hay cositas por las que no acaba de sacarse el proceso adelante. Pero bueno, yo creo que ahora se está empezando Están a conocer reconocidas, la historia. por lo menos. Sí, ellas sí. Públicamente. Sí. Como en España, mira, si esta historia hubiera sido una historia en Estados Unidos, había ya 20 películas, libros. 500 libros y de todo. Pero aquí como ahí vamos, está la lista de Schindler, ¿no? Por que ejemplo, fue claro. la más grande de las películas de este género. Claro, de hecho las llaman las Schindler gallegas. Yo hago una gran diferencia. Schindler, sin quitarle ningún mérito, que no lo tuvo, salvó 900 y pico personas. Siendo un tipo muy rico, miembro del partido nazi, que se jugó la vida, cuidado, nadie, por eso digo que no le quito méritos. Pero estas mujeres salvaron a 600 sin ningún dinero, jugándose la vida de verdad. Con lo cual, si lo ponemos en términos relativos, creo que ambos tienen la misma categoría. Evidentemente. Claro, cuando yo llevé el guión a Estados Unidos, justo la respuesta que obtuve por parte de un gran productor en Los Ángeles fue: mira, una vez contada la lista de Schindler, están contadas todas estas historias parecidas, pero nunca se ha hecho un musical con este tema. Y nos pusimos a trabajar con el musical. Parte de las músicas están compuestas por David Villar y Jensi Auz y Juan Cook y gente tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, porque la película está prevista rodarse en inglés. Y bueno, me parece que son producciones largas, muy largas, financiaciones costosas y que lleva mucho tiempo levantarlas, porque además hay que hacerlas muy bien. Claro. Pero bueno, ahí está. Pero la veremos en musical finalmente, esperamos. La veremos. Lo que pasa es que yo antes, acabo de terminar Bernarda, tengo que rodar otra película este año y la siguiente sí sería Estación Libertad, en Estados Unidos. Y bueno, ya está próximo a que salga a la luz Bernarda, la película basada en el libro de Federico García Lorca, La Casa de Bernarda Alba. Y estamos pendientes de que aparezca por aquí el cantautor de la canción que aparece en la película, David de María. Va a venir cualquier día de estos, esperemos que sea pronto, porque está con el tema del libro y de un disco y demás. Y bueno, pues ¿cuándo va a exhibirse? ¿Tenemos noticias frescas de cuál va a ser el momento de la exhibición? Bueno, y cada país lleva sus calendarios, pero a ver, ahora la película va a festivales. Estamos ya en conversación con varios festivales grandes que se han interesado por la película. Evidentemente, por el casting y por cómo ha quedado, creemos que va a tener un buen recorrido de festivales. En España sí sabemos que se estrenará después del verano de aquí, octubre, noviembre,
porque además está más cerca de los Goya y de los premios de fin de año, y además porque creemos que es la época en que se debe estrenar esta película. No es una película tan veraniega, no es tan fresca como puede ser una comedia, y además así nos da tiempo a que se mueva. A veces las películas salen antes en otros países que en su propio país de origen, con lo cual es probable que en Latinoamérica, en algún país como Argentina o México, Argentina porque Lorca tiene mucha tradición, pues es posible que se estrene antes, no me extrañaría nada, ya ha pasado con otras películas. Pero bueno, está terminada completamente y está empezando a caminar. Las películas, al igual que los libros, son como los niños cuando toman vida propia y se te van de las manos. Entonces, bueno, pues hay que dejarla volar y ver hasta dónde llega. Pero creo sinceramente hemos hecho una película muy muy curiosa, muy distinta, con mucha acción a pesar de ser una adaptación de una obra de teatro, y que me sorprende, vamos, me ha sorprendido a mí mismo una vez finalizada. Ya sé que no os gusta nada a los directores o a los autores hablar mucho de si tenéis favorita o no. ¿Hay alguna película favorita? ¿O siempre es la última? Esto es como, no, en absoluto. Esto es como los hijos, no puedes decir... ¿A cuál prefieres? Esto es lo mismo. En el fondo, seguramente hay uno que le tienes un poquito más de favoritismo. Pero, no, yo creo que a la película ha dado sus alegrías a su manera, hasta el discípulo, que nada más quebraderos de cabeza que todas las cosas, que actualmente incluso sigue un procedimiento judicial en contra por el tema que tiene, pero bueno, eso obedece más a la situación, a la lamentable situación actual político, que tenemos en el país, sí, ideológica de este país en este momento. Pero bueno, pero también ha dado muchísimas satisfacciones. Y las demás, pues no sé, yo creo que cada una en su momento ha tenido lo suyo. Lo que pasa es que es verdad que viertes tu energía y todo en la última porque la tienes que promocionar, claro, la tienes que sacar adelante. Y el problema es que en España casi que depende de la última que has hecho para hacer la siguiente. Claro. Aquí decía Almodóvar con mucho criterio y mucho acierto que en España siempre, cada vez que haces una película tienes que demostrar como si fuera la primera. O sea, no es como otros países en que se acumula el currículum, no, aquí es como si empezases de cero y cada película tienes que empezar. Bueno, pues eso es lo que está pasando con Bernarda, que le tenemos puestas todas las energías porque de ello va a depender que podamos seguir haciendo cosas. Bien, y dime una cosa, si en un momento determinado, ya cuando la película esta se vaya expandiendo, donde debe expandirse una vez que sucede en los festivales, todo tiene que ver con, en el caso de Bernarda hablo concretamente, todo tiene que ver con cómo va a ir en los festivales, o es independiente cómo va una película a los festivales y lo que sucede después? No, va muy unido. Va unido, porque el hecho de que tenga reconocimiento en un festival significa que se van a acercar grandes distribuidores o buenos distribuidores. Esos buenos distribuidores se la van a acercar al público, o televisiones, es decir, la película se va a distribuir. El problema es que cuando no tienes grandes presupuestos para meter la película, para meter una campaña grande, eso ahora se hace a través de las grandes cadenas privadas de televisión, pues te ponen 8 meses una película aparcelada, claro, autopromoción y en sus principales programas con 4 o 5 millones de personas de audiencia, claro, lo tienen relativamente fácil. Aún así hay películas que a pesar de meterle todo ese marketing no funcionan, pero a nada que la película sea medio buena, pues sí va a funcionar. Cuando es cine independiente y un cine más complejo como el que yo hago, que no está tan abierto al gran público, pues evidentemente la vía idónea para promocionarla son los festivales. Pues a nada que tenga un reconocimiento de crítica o que gane algún premio a los festivales, generalmente esto va seguido de un reconocimiento, por lo menos de un público suficiente para poder decir que la película ha sido exitosa. Maravilloso. Pues entonces os deseamos los mayores éxitos, tanto en los próximos festivales en los que va a acudir la película, como también más adelante en la exhibición. Estamos deseando ver la película en los cines. Pensamos que iba a ser para primavera, verano, pero va a tener que esperar a que pase por los festivales. Como siempre, un placer, siempre nos sorprendes. Esto de tus ensayos y novelas sí nos llaman la atención. Volveremos a hablar quizá en el futuro más de alguna de tus obras literarias concretamente,
y esperemos que también hablemos próximamente de los grandes éxitos que te mereces y que os merecéis todo el equipo que habéis formado, Bernarda. Muchas gracias. Un placer como siempre, Emilio. Hasta la próxima. Nos vemos. El placer es mío. Gracias. Gracias, amigos de Miami TV. Nos vemos próximamente con otro nuevo invitado o invitada. Gracias.